Buenas noches. Hoy voy a mostrar una partida del recientemente terminado Festival de la Juventud que se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras. Esta partida es de la categoría U10 femenino. Solo quería mostrar el alto nivel que tienen estas niñas y veremos hasta dónde llegan. Esta partida es entre la que al final quedó en primer lugar, Lienis Ferrer, y la jugadora que quedó en tercer lugar, Sofía Mayorga. Lienis es de Cuba y Sofía de Costa Rica. Esta es la única partida que perdió la jugadora cubana, ganando muy bien el torneo. En esta partida en realidad ella jugó muy bien. Se nota el trabajo de preparación que existe. Después de 4-5, una respuesta muy predecible en estas categorías. Casi siempre juegan a E4, E5. Es un repertorio bastante sencillo. La cubana, después de caballo F3, caballo C6, en vez de hacer, digamos que la principal, que es alfil B5, una jugada muy buena, después de todo, o alfil C4, que es casi clásico en este tipo de eventos donde las niñas juegan la yuco pianísimo. Normalmente después de esto sacan el alfil y después sacan el caballo y después sacan el otro caballo y mueven los peones de 3 de 6. Eso es como el juego casi normal. Pero en este caso la jugadora de Cuba hizo D4, una jugada muy normal. Lo que pasa es que dentro de estos torneos estaba muy bien preparada en esta línea. La respuesta principal de las negras es simplemente capturar. Y aquí, claro está, la principal es caballo por D4, pero alfil C4 es una idea muy interesante. En este momento la principal respuesta de las negras es caballo F6 y está atacando el peón de E4. Y las blancas en una línea muy buena hacen E5. Y las negras tienen un problema. La principal respuesta de las negras es D5, contraatacando, pero el blanco se mantiene en la línea principal con alfil B5, clavando el caballo C6. El caballo de F6 se tiene que mover, ya que está amenazado por el peón. Y después de caballo E4, caballo por D4. Está clavado el caballo de C6. Hay que defenderlo. Todas estas son las líneas principales de esta variante. Y después de alfil por C6, B por C6, el blanco está bastante bien. Obviamente el negro pudo haberse desviado, pero esto sigue siendo la línea principal para ambos jugadores. O sea, la línea que más se ha jugado. Enroque, una línea muy común. Alfil C5 y muy versadas las dos en la teoría. Recordemos que solamente tienen 10 años, o sea, tienen muy pocos años de jugar. El blanco hace un plan muy sencillo y muy divertido que me recuerda a algunas partidas que acabamos de mostrar de Lasker, donde se hace F3 atacando el caballo, solo tiene una casilla que es G5, y después de F4 el caballo tiene que regresar, un tema muy interesante. Y en ese momento el blanco simplemente termina su desarrollo con alfil E3. Él simplemente va a fortalecer su caballo en D4 y con su caballo en B1 va a eliminar el caballo de E4, que es la única o la pieza negra que mejor se ubica. Después de dama E7, C3, la posición de las negras es sólida aparentemente, tienen pareja de alfiles, pero después del enroque, caballo D2, se está amenazando caballo por E4, dejando la estructura de peones muy fea, por lo que el negro captura, caballo por D2, dama por D2, y en este momento, demostrando un gran conocimiento de esta línea, después de la jugada torre a B8 de las negras, las blancas logran realizar un plan muy bueno y que les da bastante ventaja. B4, el alfil tiene un serio problema, y si se cambia, y es algo que no se va a poder evitar, el alfil de D7 no va a ser tan buena pieza. Después de alfil B6, las blancas hacen una jugada fantástica que es A4 y tienen una gran ventaja en la apertura.
no se ha podido encontrar una sola jugada blanca que no sea muy buena, seña de que la preparación de los niños cubanos es fantástica. El negro hace A6 y después de la sencilla, recordemos, jugada A5, el alfil al quitarse, después de caballo B3, una jugada muy simple, pero muy muy buena, el alfil de casillas negras se va a eliminar, quedando excelentes casillas para el caballo y dejando el alfil de D7 en no muy buena posición. Después de alfil por E3, dama por E3, la posición de las blancas es increíble. Las negras no encuentran un plan, es muy difícil esta posición. Posiblemente jugadas del tipo F6 o quizá antes haber hecho F6, pero en este momento las blancas tienen una ventaja muy muy grande. Jugadas como alfil F5 para intentar evitar el avance de los peones. El negro hace torre A8 y el blanco tiene una posición excelente. El blanco muy consciente de los planes que se desarrollan en este tipo de posiciones, ya que tiene 4 peones contra 3 en el flanco de rey y sus 3 peones están muy bien ubicados para contener los peones de casillas blancas que dejan muy mal al alfil. Entonces el blanco hace una jugada que le da ventaja casi decisiva. F5 y la posición de las blancas es muy muy superior. Las negras intentan patalear un poco, torre F8, pero el blanco simplemente termina el desarrollo y después de torre a E1 tiene una posición totalmente ganadora. Intenta el negro defenderse trayendo la torre y el blanco tranquilamente hace caballo C5. Está atacando el peón de A6, el alfil regresa y las negras están condenadas a una total pasividad. Hay muchas formas de ganar de parte de las blancas. F6 es muy muy buena. Y aquí es donde ya el blanco tiene que encontrar la forma de rematar la partida. Hay muchas formas de ganar. F por G7 quizás sea la más rápida. Dama F4 es muy buena. El alfil va a E6. Otra vez F por G7 debe ganar rápidamente. Pero torre F3 es una idea interesante. Quizá la torre a E3 hubiera sido un poquito más precisa, pero la verdad es que la posición de las blancas es muy superior. El ataque de las blancas contra el rey negro va a ser muy rápido. Las negras intentan defenderse con H6, una jugada interesante. Y ahora sí, el blanco abre el juego, torre F, F por G7. Las negras no pueden comer porque les clavarían la dama, entonces tienen que comer con el rey. Las blancas hacen jaque y el rey se tiene que mover. En esta posición habían varias formas de ganar de las blancas, pero la jugada que realizan no es necesariamente mala. Torre F1 es bastante lógica. Quizá dama H4 en una jugada antes, pero torre F1 es una jugada fantástica. Dama E7 intentando defenderse. En ese momento la debilidad en las casillas negras es muy grande. Jugadas como dama C1 con idea de quizá torre F6 dan ventaja decisiva. Casi cualquier jugada gana, pero aquí el blanco no es que sea una jugada que pierda, pero cede mucha de su ventaja y ya no es tan fácil ganar. Jugadas como dama D4, el alfil se tiene que mover, y jugadas como dama D3 o torre F6 preparando la posición. Las negras no pueden comer en E5 porque torre por F7 termina la partida inmediatamente después de torre jaque, ya que al capturar se pierde la dama. El blanco tenía muchas formas rápidas de ganar, pero después de torre F1 hizo caballo por E6. Esta jugada no tendría que perder. En realidad el blanco tiene una gran ventaja. Lo que pasa es que ya no es tan inmediata la victoria. Sí, todavía después de dama
D4 con idea de meter las torres ganan. El blanco hace jaque, ese jaque está bastante bien, porque las torres entran en séptima después del cambio de damas, torre por F7, y el rey se tiene que mover y torre G7. La posición de las blancas es fantástica, están con un dominio total de la posición, y las negras pues solo les queda una jugada, avanzar el peón para intentar quizá con sus torres eliminar los peones blancos. Y aquí sucede algo inesperado. El juego de las blancas es muy superior, comer el peón de D4 es lo más simple, y después de quizá torre por D4 empezar a amenazar jugadas como torre H7 y después de torre F, G7 ganar un par de tiempos, ya que torre por C7 está amenazando torre H8 mate, obligando al rey a regresar, y entonces las blancas pueden atacar el peón de A7 si así lo desean. Las torres en séptima es una posición totalmente ganadora. El detalle está en que el negro, después de hacer D4, el blanco cometió el principal error que tienen que saber la gente cuando está jugando un final de torres. En el caso de las torres, normalmente lo importante es la actividad y no tanto el número de peones. Torre G3 es una jugada que pierde toda la ventaja y de entrada el blanco se ve obligado a defenderse. Después de D3, el blanco, si así lo desea, todavía tiene tablas relativamente fáciles con torre G7, ya que después de D2 amenazando coronar, simplemente se saca perpetuo con las torres. El blanco después de torre G3, D3 decidió defenderse con la torre F1, y después de D2, torre D1, y el negro pues consigue cierta actividad. Torre D5, torre 3 defendiendo el peón D5, y aquí el problema de las negras, de la blanca, fue que empezó a defenderse. Como le digo, la clave es la pasividad. Torre D8, el peón de D2 está bastante defendido, y después de que el rey intentara llegar, el negro también activa su rey, y después de rey E2, rey G6, G4, intentando hacer algo en el flanco de rey, solo que eso solo debilita la posición. Rey G5, rey F3, y aquí el negro hace una jugada muy lógica en un final de torres, ataca la base de los peones. C5. En este momento las negras están muy bien. Después de C4, la torre se quita a D4. B5 intentando hacer algo, pero torre por C4. Las negras están muy bien. Y aquí sucedió algo muy interesante. B por A6, torre C1 no es la jugada ideal. Torre C2 mantenía una gran ventaja, pero aquí el blanco comete un error. Rey E2 defendiendo la torre era la última posibilidad y el blanco estaría con ciertas posibilidades de defenderse. El problema está en que hubo un error táctico de las blancas, hacen torre por D2 pensando que A7 podía servir para coronar. El problema es que la torre regresa a D8 y después de torre B3 con la amenaza de torre B8, las negras se pueden defender con torre A8 y el blanco perdió una torre. El blanco intentó presionar un poco, lo que pasa es que no hay forma de evitarlo, las torres negras rápidamente eliminan los peones. El rey siempre hay que tener cuidado, en esta posición existe la amenaza de mate, torre jaque, si nos comemos el peón de A7 pues hay un mate, siempre hay que evitar esas posibilidades. El negro hace una jugada bien sencilla, torre jaque, el rey se tiene que quitar y ahora sí cae el peón de A7. En este momento ya todo está perdido. El blanco siguió jugando, intentando demostrar la técnica del negro, pero el negro, aunque no fue nada fácil, logró ganar con una torre de ventaja. El rey logró retroceder y ya con las torres activas, cambiar las torres es importante. El rey puede defenderse y las blancas no tienen nada que hacer ya que tienen una torre de menos. En esta posición el rey logró activarse y después torre C5 amenaza a cambiar torres. El rey se quita, jaque, otra vez con la amenaza de cambiar torres.
las torres tienen atrapado al rey, entonces no se va a poder evitar el cambio de torres o la amenaza de mate con las 2 torres. La técnica de las negras es bastante buena en esta parte del final, ya que logra con sus torres atrapar al blanco, obligándolo de esta forma a que se defienda del mate, pero se cambian torres al final. Y cuando ya las blancas han quedado sin ninguna pieza, el rey poco a poco, quizá no con la técnica más depurada, pero sí bastante sólido, logró arrinconar al rey blanco y dar jaque mate. Una buena victoria para Sofía, es una victoria muy importante, ya que le permitió alcanzar el tercer lugar y con ello el título de candidata a maestro. Y aunque esta no es la mejor partida de Lianis, jugó muy bien, consiguió una ventaja muy grande y perdió al final. Se nota todavía obviamente que le falta mejorar mucho, pero es increíble cómo logró tener una ventaja. A ciertos adultos los pudo haber agarrado desprevenidos y quién sabe. O sea, su preparación de apertura fue fantástica. Obviamente tiene que trabajar en el final, pero esto es poco a poco. Tienen todos menos de 10 años, así que les queda todavía mucho ajedrez por delante. Espero que esta partida les haya gustado. Y para terminar, los quiero dejar con esta composición. Esta composición es de Lasker. Es una composición fantástica donde la única diferencia entre las blancas y las negras es básicamente la ubicación de los reyes. A ver si encontramos alguna idea interesante en esta posición. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.